más profundo que el océano y ancho más que el mar, es la gracia del Señor que me compró, enviado por el Padre, y Él es mío, y pues su gracia redentora, alabado mi ser. Pero en estos momentos que tenemos, hermanos, pues vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Y yo los invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Vamos a Lucas, capítulo 9, y vamos a ver los versos 23. Evangelio de Lucas, capítulo 9, y los versos 23. Dice de la siguiente manera: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste se salvará. Bueno, hermanos, el llamado de Dios nunca ha sido barato. En toda la Biblia, en toda la Escritura, en lo que es la palabra de Dios, hermanos, cada hombre y cada mujer fueron llamados por Dios y tuvieron que pagar algún precio. Algunos dejaron redes, otros dejaron comodidad, otros dejaron familia. Muchos entregaron lágrimas, lucharon en lo que es persecuciones, tribulaciones, hasta su propia vida también, hermanos. Pero ellos obedecieron el llamado de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana, hermanos, acerca de el precio del llamado de Dios. Bueno, nosotros vemos que estas personas han obedecido la voz del Señor. Obedecer la voz del Señor, hermanos. Muchos quieren la gloria, pero pocos quieren el proceso. Muchos quieren la corona, pero no quieren la cruz. Quieren la unción, pero no quieren lo que es la bendición. Seguir a Cristo, hermanos, es una bendición. Es el camino más excelente que Él nos ha trazado. A veces queremos predicar como Pablo, pero no queremos sufrir como Pablo. Bueno, el llamado de Dios, hermanos, no solamente trae privilegios, sino también trae demandas. Entrega y sacrificio, renuncia y obediencia absoluta. Jesús, hermanos, vemos que nunca escogió el costo del discipulado. Bueno, Él habla claramente diciendo: ¿quiere seguir? Bueno, debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día. Bueno, el reino de Dios, hermanos, el reino está lleno de promesas también, demandas espirituales. Obedecer, hermanos, cuesta permanecer fieles. Bueno, la Biblia dice allá a través de Hechos, capítulo 14, verso 22, dice, confirmando el camino de los discípulos a que permaneciesen en la fe. Bueno, aquí está confirmando aquellos hermanos en aquella visita y les diciéndole que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero hermanos, no todos soportan el precio del llamado. Algunos hermanos, algunos se cansan en el proceso, entonces, y retroceden por la presión. Otros hermanos abandonan por amor al mundo. A veces el mundo, hermanos, trata de imanarnos, trata de atraernos, pero la Escritura dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, también mismo Pablo dice, Demas, hermanos, aparece en un cuadro de honor, Demas, Lucas, Aristarco. Pero ya más adelante ya no lo menciona Pablo. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando ¿qué? A este mundo. Entonces, a veces que no queremos seguir adelante. Otros abandonan por amor al mundo. Bueno,
Pero aquellos que deciden mantenerse firmes, fiel, bueno, nosotros, hermanos, terminarán viendo la gloria de Dios manifiesta en sus vidas. El llamado de Dios, hermanos, tiene un precio, pero vale la pena pagarlo. Por eso vamos a meditar en esta mañana el precio del llamado, el precio del llamado de Dios. Y vamos a ver el primer asunto que requiere renunciar. Entonces, vemos, hermanos, que necesitamos renunciar a muchas cosas en este mundo y nosotros debemos de acercarnos más a nuestro Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que, por ejemplo, renunciar a aquellas cosas que nos apartan de Cristo. Tenemos que renunciar, hermanos, a lo que es el pecado. Tenemos que renunciar a lo que es lo pecaminoso. Tenemos que renunciar a costumbres, hermanos, desagradables que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, también esta renuncia, hermanos, significa dejar que Cristo sea el que gobierna nuestras vidas, que sea Cristo el que dirige nuestras vidas, hermanos. Bueno, que nosotros vivamos, hermanos, para hacer la voluntad de nuestro Dios. Es un precio, hermanos, que nosotros tenemos que renunciar. Vamos nosotros a abrir nuestras Biblias, hermanos, aquí en Filipenses capítulo 3, y vamos a ver lo que nos dice el verso 7. Dice de esta manera, como acerca de Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Vemos todos aquellos privilegios que tenía Pablo, hermanos, pero todo esto lo perdió por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Entonces nosotros vemos, hermanos, cómo aquí Pablo renunció. Una de las cosas más difíciles, hermanos, es renunciar para seguir a Cristo. Pero no solo significa, hermanos, que recibir bendiciones, hermanos, pero vemos nosotros, hermanos, que el Evangelio, hermanos, no solamente es añadir a Jesús a nuestras vidas, sino permitirle que Él tome el control de nuestras vidas, que sea Él quien gobierna nuestras vidas absoluta y totalmente cada día. Nuestros corazones, hermanos, es ahí donde muchos se detienen, porque todos queremos las promesas, pero no queremos seguir a Cristo conforme a su voluntad. Queremos renunciar a aquello, hermanos, que Él pide, y nosotros debemos de entregarnos más a Él. A veces la renuncia duele, hermanos, porque tocan áreas profundas del alma. Dios muchas veces, hermanos, pide soltar a veces personas, pide soltar malas compañías. No es rey. Las malas compañías corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. Y a veces las compañías, hermanos, nos alejan y nos distancian de Cristo. ¿Qué vas a hacer ahí? Vas a perder el tiempo. Mejor vamos a divertirnos. O mira, buscan cosas de entretenimiento para que tú y yo nos alejemos. A veces tenemos que dejar personas, amistades, hábitos. Tenemos que seleccionar nuestras amistades. A veces hay costumbres, a veces tenemos que dejar lo que es el orgullo, a veces lo que es pecados ocultos, que al cabo nadie me está viendo. A veces tenemos que dejar pecados ocultos. Entonces, para poder caminar, hermanos, en los propósitos de Dios, bueno, en ese propósito eterno, es un precio, hermanos, el que tenemos que pagar. Bueno, a veces hay cosas que nos distancian y nos separan de nuestro Dios. Ustedes recuerdan, hermanos, que hubo personajes, por ejemplo, Abraham, hermanos. Abraham, bueno, tuvo que salir de lo que era el paganismo, tuvo que salir de lo que era la idolatría. Él vemos cómo tuvo que salir de Ur de los Caldeos. Bueno, cómo Dios escogió a Abraham, hermanos. Vemos nosotros cómo a través del capítulo 2, hermanos, Dios también le hace ese llamado a Abraham, y cómo él va, hermanos, a rumbo desconocido. Él tuvo que dejar comodidades, tuvo que dejar familias para seguir el llamado de nuestro Dios. Bueno, algo hermoso que nosotros encontramos, por ejemplo, en lo que es Abraham. Tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar su parentela.
para caminar y rumbo a lo desconocido. Nosotros vemos, hermanos, también cómo Moisés, hermanos, tuvo que dejar aquellos privilegios que él gozaba con los egipcios. Cómo nosotros podemos verlo aquí en Hebreos capítulo 11, verso 25. Dice, vamos a leer del 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. A veces dicen, no, es que el pecado es muy feo. No, el pecado es bonito, hermanos. El pecado es atractivo, el pecado es llamativo, pero trae consecuencias que muy amargas y muy tristes. Destruye tu persona, destruye tu reputación, destruye hogares. Y vemos cómo Moisés, hermanos, dejó de gozar de qué? De todos esos privilegios para seguir el llamado de nuestro Dios. Tuvo que abandonar los privilegios de Egipto, hermanos, para poderse identificar con lo que es el pueblo de nuestro Dios, hermanos. Entonces, vemos cómo también Eliseo, hermanos, Eliseo tuvo que dejar sus animales, sus yuntas, bueno, para seguir el manto profético. Entonces, vemos, hermanos, cómo estos personajes dejaron todo esto para seguir el llamado de nuestro Cristo. A veces nosotros, hermanos, tenemos que renunciar al orgullo y vivir con humildad. El no ser arrogantes, engreídos, vanidosos, hermanos. Porque muchas veces nosotros vivimos de dado. ¿Quién nos da la vida, hermanos? Todo nos lo da Dios, hermanos. A veces nosotros creemos que todo es por nuestros impulsos, por nuestras capacidades. Pero es Dios que nos da, hermanos, ricas bendiciones. A veces nosotros tenemos que renunciar al orgullo, o sea, como la espuma, muy arriba, ¿no, hermanos? Tenemos que ser nosotros humildes, vivir con sencillez, siempre agradando a nuestro Dios y dispuestos a servir. Vamos nosotros a ver lo que nos dice aquí en Filipenses capítulo 2, lo que dice en el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, a veces, hermanos, tenemos que dejar cosas o renunciar, hermanos. Tenemos que, como lo hicieron estos grandes hombres, hermanos, como lo hizo Abraham, Moisés, como lo hizo Elías, hermanos. Entonces, a veces, hermanos, también nosotros tenemos que renunciar a lo que es el pecado. A veces el pecado, hermanos, nos aparta y nos distancia. Vamos nosotros aquí a lo que es Romanos capítulo 6, en el verso 1 y 2, dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, mis hermanos, tú y yo no debemos de practicar ya lo que es el pecado. Ya hemos muerto a lo que es el viejo hombre. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios que que nos dio vida. A veces queremos seguir, hermanos, todavía con un pie en el mundo, en las francachelas, en las pachangas, en las fiestas. Entonces, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, tú y yo, hermanos, al contrario, nos debemos de aferrar más a Dios. Nos debemos de aferrar más a las cosas espirituales. El pecado, hermanos, te ofrece, pues te ofrece muchas cosas. Pero todo eso es efímero, es pasajero, es incierto, hermano. Y las cosas de Dios son eternas, son celestiales. Por eso Él dice que nosotros no amemos al mundo, que no amemos al mundo. Entonces, vemos, hermanos, cómo nosotros a veces tenemos que renunciar y dejar cosas, hermanos, en esta vida como cristianos. Entonces, renunciar, seguir a Cristo, hermanos, implica
decir no al yo y decir sí a Jesús. Que sea Cristo, hermanos, que obra en nuestras vidas a cada momento. Que nosotros no nos aferremos a la vida antigua, hermanos, a la vieja manera de vivir, sino que seamos más diligentes en cuanto a las cosas de nuestro Dios. Vemos cómo estos hombres, cómo Abraham dejó todo eso, hermanos, fue llamado padre de muchedumbre. O sea, hubo grandes bendiciones, hermanos. Cuando tú y yo dejamos todas esas cosas que nos apartan del Señor, somos somos grandemente bendecidos. O sea, muchas veces somos bendecidos materialmente, hermanos. Gracias a Dios que que tenemos una casa, tenemos hijos, tenemos una familia. Tenemos un mueble para podernos mover, poder transitar. Pero también tenemos muchas bendiciones, hermanos. Tenemos lo que es el perdón de pecados. Tenemos la paz, tenemos el gozo, somos justificados, hermanos. Entonces, cómo Cristo nos ha redimido a través de su sangre preciosa. Entonces, el pecado nos separa y nos distancia de Dios. Hermanos, por ejemplo, Pedro, Andrés, Juan y Jacob, los discípulos, hermanos, tuvieron que dejar sus redes, tuvieron que dejar sus barcas, hermanos. Bueno, tenemos que renunciar, hermanos, para seguir a Cristo. Tenemos que negarnos, hermanos, principalmente a nosotros mismos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos porque muchas veces, hermanos, nosotros tratamos de apacentarnos a nosotros mismos. Tratamos de apacentarnos a nosotros mismos. No, que al cabo estoy bien, no pasa nada. O sea, queremos apacentar lo que es la carne, lo que a nosotros a lo que nosotros nos gusta, a lo que nosotros nos agrada. Pero hermanos, tenemos que renunciar a esto, a nosotros mismos, para no hacer nuestra voluntad, porque a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Y no es así, nosotros tenemos, hermanos, que hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos aquí a Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, y vamos a ver lo que nos dice el verso 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, nosotros, hermanos, para seguir a Cristo tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad y hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, eso es grande y es maravilloso. Bueno, hermanos, Pablo, según lo que leímos nosotros acá en Filipenses capítulo 3, verso 7. Bueno, Pablo dejó prestigio, dejó religión y todo por amor a Cristo. Bueno, muchos queremos caminar con Dios sin dejar al mundo, de renunciar al mundo. Queremos un evangelio, a veces, hermanos, queremos un evangelio cómodo, pero sin cruz. Queremos un evangelio a la carta, como a mí me gusta, y no queremos como Dios lo manda. A veces, hermanos, queremos un evangelio light, pero hermanos, tenemos que hacer nosotros lo que la Biblia nos demanda a través de la palabra de nuestro Dios, a través de los mandamientos. Bueno, el verdadero llamado, hermanos, que Dios nos hace, requiere muerte al yo, porque si nosotros no tenemos un espacio en nuestro corazón para que Dios tenga cabida y que sea Él quien dirige nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras familias. Bueno, vemos cómo Pablo, hermanos, Pablo lo entendió esta verdad. Él tenía posesión, hermanos. Él tenía conocimiento, tenía autoridad religiosa, tenía reconocimiento humano. Pero cuando Cristo se le reveló completamente, hermano, nada de eso tenía valor, porque las cosas de Cristo tienen más valor. Él conoció al Salvador en aquel camino a Damasco, donde él fue y transformó su vida, hermanos. Entonces, por eso dijo, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. El llamado de Dios, hermanos, cambia prioridades, hermanos. Hay personas que nunca alcanzan lo que Dios, hermanos, ha preparado para ellos, porque a veces se aferran, o a veces nos aferramos más a las cosas del mundo. Bueno, a veces no llegan esas bendiciones,
o los propósitos de Dios en nuestra vida, porque nuestras manos, hermanos, todavía están llenas de este mundo. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, alcanzar, hermanos, esas bendiciones de Dios. Necesitamos renunciar, hermanos, que Dios sea el que llena nuestros corazones. Porque Dios no comparte su corazón, hermanos. Dios no comparte su corazón con otras cosas que están aún ahí dentro de Él. Vamos nosotros, hermanos, a leer aquí en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, en los versos 37, dice de esta manera. Mateo capítulo 10, verso 37, dice así: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, aquí en esto, hermanos, lo que Jesús está diciendo no significa que nosotros dejemos de amar a la familia, sino da a entender que Cristo debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Requiere de prioridades absolutas. Él no comparte su gloria con nadie. Él no permite competencias en el corazón. Renunciar, hermanos. Tenemos que sacrificar lágrimas. A veces tenemos que sacrificar lágrimas que nadie ve. Batallas internas que nadie entiende. Bueno, pero todo eso que es doloroso, hermanos, Dios lo va a recompensar. Cada renuncia, hermanos, hecha por amor a Dios, bueno, jamás es en vano. Dios no lo va a tomar en cuenta. Vamos a leer aquí en Mateo capítulo 19, y vamos a leer el verso 29. Dice, y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, vemos las grandes bendiciones. Dios, hermanos, Dios nunca le quita a algo a alguien para destruirlo, pero siempre lo hace para llevarlo a un nivel mayor. Todo aquello que se deja para obedecer a Dios, hermanos, Dios lo recompensará. Entonces, si Él lo dijo que necesitamos obedecer, Dios lo va a recompensar. Pero nosotros necesitamos entregarnos en el altar para que esto, hermanos, se convierta en una grande bendición en nuestras vidas. Entonces, estamos viendo nosotros el tema, hermanos, el costo del llamado de Dios. Bueno, en segundo lugar, hermanos, esto requiere de obediencia. Nosotros necesitamos obedecer la voz de Dios. El obedecer, hermanos, nace de un corazón que ama a Dios, que ama a Cristo. Entonces, no basta con conocer la verdad y a veces no la practicamos, hermanos. A veces podemos conocer la verdad, podemos conocer la palabra de Dios, pero no llevamos a cabo, no la practicamos. Entonces, nosotros debemos de obedecer, hermanos, porque Cristo nos da el ejemplo. Cristo es un ejemplo de obediencia para cada uno de nosotros. Vemos cómo Cristo obedeció al Padre en todo, hermanos. Y vemos cómo Él vino a cumplir su misión, siempre obedeciendo al Padre. Vamos a ver esta cita, hermanos, aquí en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a ver nosotros el verso 38. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y vosotros hacéis acerca de lo que habéis oído de vuestro Padre. Entonces vemos cómo aún Cristo, hermanos, el Hijo de Dios, hacía la voluntad del Padre. Pero no solamente esto, hermanos, sino que Él obedeció aún hasta la misma muerte. Vamos a ver esta cita acá en Filipenses capítulo 2, y vamos a ver el verso 8. Filipenses capítulo 2, verso 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
en todo su ministerio, en todo su tiempo en esta vida, hermanos. Bueno, Cristo fue obediente al Padre. Cristo fue obediente aún hasta la cruz, donde fue a morir por ti y por mí, hermanos. Como Él dejando su gloria, dejando lo celestial, Él vino a la tierra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También dice la misma escritura que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se aferró, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Entonces vemos, hermanos, cuando Él vino a esta tierra, bueno, Él cumplió su misión. Él vino a morir por ti y por mí. Él fue obediente a la cruz. Ahí donde Él murió por todos nuestros pecados. Bueno, también, hermanos, Él obedeció en medio del sufrimiento. Dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Él estaba dispuesto a obedecer. Bueno, vemos, hermanos, cómo él obedeció aún en medio del sufrimiento, lo dice Lucas capítulo 22, verso 42. Bueno, hermanos, vemos cómo Cristo obedeció la ley. Cristo la cumplió, pero también Cristo cumplió su palabra. Entonces, vemos, hermanos, que esto lo debemos de hacer nosotros. Debemos nosotros obedecer a nuestro Dios, lo debemos de obedecer por amor, hermanos. Debemos obedecer sus mandamientos, porque Él nos está dando el ejemplo. Si me amáis, guardar mis mandamientos. La obediencia, hermanos, la obediencia trae bendición. Santiago capítulo 1, verso 21. Entonces, nosotros, hermanos, así como Cristo nos dejó el ejemplo en ser obedientes, nosotros debemos de obedecer la voz de Dios. Entonces, tenemos que obedecer, hermanos, la voz de nuestro Dios, estar dispuestos a obedecer. Bueno, hermanos, el reino de Dios, hermanos, no se mueve por emociones. Estar aquí emocionados, no, sino se mueve por obedecer lo que nos dice a través de su evangelio. Bueno, hermanos, hay personas que aman las promesas de Dios, pero huyen de las instrucciones de Dios. Queremos bendiciones, hermanos, pero no queremos someternos a la voluntad de Dios. Entonces, vemos, hermanos, cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros. La obediencia, hermanos, es uno de los cuidados más grandes que debemos tener hacia Dios en guardar sus mandamientos. Obedecer a veces, hermanos, a veces obedecer es incómodo. Mande a su hijo a lavar los trastes. ¿Por qué yo? O mande a su hijo a hacer los aseos de la casa y a veces que como que es incómodo, como que no quiere. O a veces cuando el jefe te manda allá en tu trabajo, te manda a hacer X cosa y a veces, ay, no, hombre, porque nomás a mí me carga la mano, o me trae de carrilla, o algo quiere conmigo. A veces que es incómodo obedecer. A veces que nos molesta obedecer cuando se nos da una orden. Así también cuando Dios nos da una orden a través de su palabra, hermanos, bueno, a veces puede ser incómodo para cada uno de nosotros. Cuando Dios llama también, hermanos, afrenta lo que es el orgullo, la rebeldía, la carne, el temor y la comodidad. Entonces vemos, hermanos, que el llamado de Dios, hermanos, rompe límites humanos y lleva a las personas a depender completamente del Señor. Hermanos, vemos a través de la Escritura que hubo personajes que ellos obedecieron a Dios en todo momento. Ustedes recuerdan allá cuando Dios le dice a Noé que se prepare aquella arca porque viene que un diluvio. A veces brotaba vapor de lo que era la tierra, pero viene aquel diluvio, hermanos, donde Noé tiene que predicar, donde Noé es pregonero de justicia, donde, Noé es heraldo, es noticia, hermanos, que viene un diluvio y la gente lo ignoraba, la gente que lo tenía por loco,
Y vemos cómo él estuvo predicando por 120 años, hermanos. Y la gente que no entendió, vino el diluvio y se lo llevó, ¿qué? A todos, hermanos. Bueno, Dios, ¿cómo le dio esas medidas a Noé del arca, hermanos? Entonces, las medidas que, ¿cómo lo dice ya en Génesis capítulo 7, hermanos? Y dice a través del 7:21, dice, y Noé hizo todo conforme Dios le mandó. Entonces Noé obedeció. Nosotros vemos, hermanos, que Abraham, a veces a nuestros hijos, hermanos, nosotros pues los queremos mucho, son nuestro tesoro. Los hijos son los que más amamos. Los hijos no queremos que nadie que nos los toque. Entonces, imagínense, hermanos, cuando Abraham, después de que Dios le da esa promesa de que va a tener un hijo y que Sara se ríe, bueno, ya siendo ellos ya de edad avanzada, dice que Abraham no dudó, hermanos, ni tuvo incredulidad de lo que Dios le mandaba, sino que él confió en las promesas de Dios. Y como Dios le da a Isaac, le da al único hijo, hermanos. Entonces, con la mujer que él amaba. Entonces vemos cómo a través del capítulo 22 de Génesis, cómo Dios se lo ofrece, ¿qué? En sacrificio, hermanos. Dios se lo ofrece en sacrificio. Y cómo van a aquel monte, hermanos, van a aquel monte con sus siervos y aquel asno. Y dicen, miren, ustedes esperen aquí. Nosotros regresaremos. Y cuando van, hermanos, dice, pues ¿dónde está el carnero? Dice, Dios proveerá. Entonces dice que estaba Isaac, su hijo, y cómo se detiene, hermanos. Y vemos cómo Isaac, hermanos, estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo. Vemos cómo Abraham obedeció. ¿Ustedes recuerdan a Josué, hermanos? Cuando Dios le dice que aquellas murallas, hermanos, aquellas murallas que le dé 7 vueltas y que Josué, hermanos, con aquel entusiasmo, con aquel ánimo, hermanos, dando aquellas 7 vueltas y como aquellas murallas, hermanos, aquellas murallas que cayeron hacia adentro. Pero todo esto sucedió por obedecer. ¿Recuerdan Pedro, hermanos, que era un maestro de lo que era la pesca, un hombre negociante, un hombre que toda su vida estaba dedicado a lo que era la pesca, hermanos? Y ustedes recuerdan, hermanos, cuando, bueno, dice que aquella noche estuvieron pescando, dice y que nada de bendición había llegado a ellos, hermanos, y que nuestro Señor Jesucristo, siendo el hijo del carpintero, le dice a Pedro, mira Pedro, lancen sus redes al otro lado. Y dice, hermano, ¿cómo me va a enseñar un carpintero a mí? Yo que soy diestro en lo que es la pesca. Y dice, hermanos, que ellos lanzaron, ¿qué? Sus redes, hermanos. Y dice que sus redes fueron llenas de peces. Entonces vemos que las grandes bendiciones que tenemos, hermanos, por obedecer a Dios. Cuando nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios nos manda a través de su palabra. Cuando nosotros, hermanos, desobedecemos a Dios, el desobedecer trae consecuencias, hermanos, a nuestra vida. Trae consecuencias a nuestra vida. Entonces, ¿ustedes recuerdan a Saúl, hermanos? Cuando Dios dice que vaya y destruya aquel pueblo, hermanos. Dice que vaya y destruya aquel pueblo de los amalecitas. Entonces dice que cuando él va, hermanos, dice que a ver el ganado, al ver lo de oro, lo más apreciado de aquel pueblo, hermanos, dice que él se compadeció, hermanos, y vemos cómo, hermanos, cuando le dice Samuel, se complace Dios en los holocaustos, en los sacrificios, más que la obediencia. Entonces Dios se complace, hermanos, en que seamos obedientes. Entonces nosotros tenemos que obedecer el llamado de Dios, a que nosotros que hagamos lo que Él nos dice a través de su palabra. Si Dios nos dice que nosotros nos debemos de amar, nos debemos de odiar. No, nos debemos de amar, hermanos, con amor fraternal. Si Dios nos dice que nos debemos de reunir, hermanos, hay que reunirnos, hermanos. Si Dios dice que hay que servir, hay que servir. No para agradar al hombre, porque la misma Escritura dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Entonces debemos de servir a nuestro Dios con amor, con entrega y con dedicación, hermanos. Entonces todo esto, hermanos, vemos cómo lo vemos a través de estos grandes hombres que obedecieron. María, hermanos, cuando va el ángel y le dice que, cómo viene nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Bueno, ella iba a ser criticada, iba a ser rechazada, pero a ella no le importó, hermanos. Ella hizo como Dios le mandó. Entonces la Biblia, hermanos, está llena de personas que obedecieron, que alcanzaron la gracia de Dios y que decidieron obedecer cuando aún ellos no entendían. Bueno, Saúl perdió el reino, hermanos, por no obedecer. El desobedecer trae consecuencias espirituales. Entonces, nos aparta de Dios, de los propósitos eternos. Obedecer, hermanos, a veces hay un costo, pero duele. Pero tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios y a veces es difícil. Obedecer, hermanos, no depende solamente de confiar en Dios, sino que nosotros que nosotros no confiemos en nosotros mismos, como dice ya en Proverbios, capítulo 3, verso 5, que no nos confiemos en nuestra propia prudencia, sino que nosotros confiemos más en nuestro Dios, nuestra dependencia. Hermanos, vemos cómo Saúl trajo consecuencias por no obedecer. Ustedes recuerdan cuando cuando Dios manda a Jonás que vaya y predique a Nínive, y a él se le hizo fácil, hermanos. Él se fue a Tarsis. Él se fue a Tarsis, hermanos. Entonces, Dios, hermanos, cómo manda aquella tempestad y cómo aquel pez, hermanos, donde, bueno, vemos cómo se tragó a Jonás, hermanos. Entonces, a veces Dios que manda tempestades, hermanos, a nuestras vidas para obedecerle. No esperemos que pasen o sucedan cosas en nuestra vida para caminar conforme Dios nos manda, hermanos. Bueno, vemos cómo Jesús nos da este ejemplo de obediencia, hermanos, cómo Él obedeció al Padre, cómo Él fue obediente aún hasta la misma cruz. Entonces, tú y yo, hermanos, tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios. Entonces, Dios busca corazones rendidos. Que estén dispuestos, hermanos, a servirle, que estén dispuestos a hacer su voluntad. Aunque cuesten lágrimas, hermanos, hay que obedecer. Entonces, vemos cómo Abraham obedeció, Israel obedeció, hermanos, cuando se encontraba entre la espada y la pared. Cuando Dios los libera de los egipcios, hermanos, vemos cómo cuando Moisés se encuentra entre la espada y la pared, cuando se encuentra frente al mar, bueno, vemos cómo extiende su vara, hermanos, y aquel mar que se divide y pasan por seco. Entonces, vemos cómo todo el pueblo obedeció a nuestro Dios. Así también nosotros como iglesia, hermanos, como el pueblo de Dios, un pueblo redimido, necesitamos obedecer a nuestro Dios. Vamos a ver otro asunto más, hermanos. Vamos a ver, estamos viendo el tema, el costo del llamado de Dios. Entonces, produce sacrificio, hermanos. El costo del llamado produce sacrificio. Entonces, bueno, hermanos, vemos cómo la cruz, hermanos, representa entrega, sufrimiento y fidelidad. Seguir a Cristo, hermanos, implica que estamos dispuestos a sufrir por Él. Entonces, vemos, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pide que nosotros nos sacrifiquemos llevando una vida dedicada a Él. Vemos cómo a través de la Biblia, hermanos, hubo hombres que se sacrificaron. Dice que Abel ofreció sacrificio agradable a Dios. Abraham, hermanos, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Ana, hermanos, sacrificó lágrimas, años en espera por Samuel. David, hermanos, sacrificó la comodidad, escondiéndose en cuevas. Los discípulos, hermanos, también sacrificaron estabilidad familiar para seguir a Jesús. El sacrificio, hermanos, muchas veces puede ser invisible, pero visible para Dios. Entonces habrá noches de oración, hermanos, que nadie verá, lágrimas que nadie verá. Habrá batallas internas en el corazón,
pero que no se rindieron, que ellos sacrificaron sus vidas por seguir a nuestro Dios. Como dice David allá en el Salmo, en segundo libro de Samuel 24:24, dice, no ofreceré a Jehová holocausto que no me cueste. Entonces vemos que todo esto, hermanos, tuvo que pagar un precio. Pero aquí, hermanos, nosotros vemos que Jesús es el mayor sacrificio, hermanos, porque Él dejó la gloria, dejó el cielo y Él entregó su vida en el Calvario, hermanos. Él entregó su vida en el Calvario. Entonces, vemos estas grandes bendiciones. Entonces, vemos, hermanos, que nosotros, Pablo sabía lo que era sufrir por Cristo, pero aún Él se sacrificó siendo obediente a Dios. Hermanos, todo lo que nosotros sacrificamos no tiene comparación con la gloria eterna. Vamos a ver aquí en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, y vamos a ver lo que nos dice el verso 17. Porque estas leves tribulaciones momentáneas producen en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, muchas veces, hermanos, el sacrificio será lo que Dios use para formar el carácter del cristiano. Porque Dios, hermanos, no solo usa algo, sino que Él quiere limpiarnos, Él quiere formarnos, Él quiere moldearnos, hermanos. Entonces, todo eso, hermanos, es un sacrificio. Entonces, vemos, hermanos, la pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar tu cruz en esta mañana? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz en esta mañana? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a entregarte y rendirte a Él? Cristo, hermanos, se sacrificó por nosotros. La Biblia, hermanos, nos dice cómo Cristo se ofreció voluntariamente, hermanos. Cómo Él se ofreció voluntariamente por nosotros. Él pagó el precio, hermanos, de nuestro pecado. Lo dice a través del Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 17. Dice de esta manera, Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 17, dice así, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces nosotros vemos, hermanos, cómo el sacrificio de Cristo, cómo Él se dio voluntariamente. Él pagó el precio por nuestro pecado. El sacrificio, hermanos. Vemos también, hermanos, cómo Él siendo Dios, hermanos, dejó el mismo cielo y vino a humillarse y vino a tomar forma de siervo, según lo que nos dice allá en Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 5. También, hermanos, cómo hizo un sacrificio perfecto. Cómo hizo un sacrificio, hermanos, una vez y para siempre. Y a través de ese sacrificio, tú y yo somos santificados. Entonces, Jesús, hermanos, no obliga a nadie a seguirle. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, esto es personal. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a renunciar a todo aquello que nos aparta de Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer, cueste lo que cueste, hermanos? ¿Estamos dispuestos a sacrificar comodidades por Cristo? Bueno, Cristo ya pagó el precio de nuestra salvación en la cruz. Y hoy nos invita a que nosotros respondamos, hermanos, con una vida de entrega. Y si aún no has obedecido el Evangelio, hoy en este momento puedes venir a Cristo, puedes arrepentirte y obedecerle. Si eres cristiano, renuncia a aquello que te impide
para obedecer la voz de Dios. Entonces, porque el que quiera salvar su vida, hermanos, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Entonces, hermanos, en esta mañana hacemos esta invitación. Si hay alguien que quiera entregar su vida al Señor, que esté dispuesto a obedecerle, venga a Él. Nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas en este mundo. Tenemos que renunciar a aquellas cosas que nos impiden para servir al Señor. Pero también es necesario obedecer. Si hoy tienes tú la oportunidad de entregar tu vida al Señor, no demores, no te detengas, porque dice la Escritura que hoy es el día de salvación. Cristo ya pagó esa deuda por cada uno de nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo está en busca del perdido. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él quiere salvarte, Él no quiere condenarte. Dice que la Escritura a través del Evangelio de Juan 3:17, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Cristo. Entonces, si hay alguien en esta mañana que quiera obedecer el llamado de Dios, venga a Él mientras que cantamos un himno de invitación. Que Dios les bendiga, hermano.